Seguimos en la mesa, seguimos en este jueves que es 1 de junio de 2017. 2 fiscales y una jueza penal fueron amenazadas de muerte en episodios diferentes cuando investigaban homicidios cometidos por grupos vinculados al crimen organizado de la zona del Cerro. La noticia es tapa hoy en El País, que informa que en un interrogatorio realizado ayer, un joven recluso, integrante de una de las bandas, dijo textualmente a una jueza penal y a la fiscal adjunta del fiscal Gilberto Rodríguez: tengo colaboradores, puedo ajustar cuentas con ustedes. La jueza y la fiscal adjunta interrogaban a este delincuente por un homicidio producido en el Cerro en el marco de un ajuste de cuentas por drogas. Por otro lado, otra fiscal también fue amenazada de muerte por otra organización criminal que opera en el Cerro y tiene ramificaciones en el penal de Libertad. Esta fiscal procesó a una pareja vinculada a un delincuente que lidera el grupo. Según El País, esta fiscal ahora se está desplazando con custodia policial. Carlos, quería empezar con el tema. Sí, yo creo que estas denuncias que aparecen hoy en la prensa, sumadas a la balacera que sufrió creo que el lunes de mañana la sede de Rambla Junior, el balazo que recibió en un partido de fútbol un ayudante del director técnico López, son muestras de un estado de violencia en la sociedad uruguaya increíble, que hace muchos años nunca lo hubiésemos imaginado. Y creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Esta realidad de hoy no es una casualidad, no es un mero devenir de sucesos que en el mundo ocurren con mucha frecuencia, porque Uruguay se distinguía de los países que tenían esas características. Acá hay un gran fracaso político. Acá hay políticas permisivas, asistencialismo sin sentido, acá hay un horror a nivel de la educación. Acá hay cada vez más jóvenes que no estudian y se dedican a la pasta base o a la droga. Hay una ministra que dice que los planes sociales se deben dar sin contrapartida y que los chicos no están obligados a ir a la escuela. Tuvimos un presidente Mujica que se dedicó a insultar y denigrar a los profesionales y a quienes trabajaban en serio, con lo cual fue un cultor magnífico de la teoría del no trabajo, el no esfuerzo, el no estudio. O sea, hemos generado un país de personas que hoy estamos llegando a estos niveles. Yo creo que después de 12 años de gobierno, más allá de cosas que pueden venir de antes, porque todos los procesos históricos tienen su continuidad, después de 12 años de gobierno, el Frente Amplio tiene que hacerse cargo de esta realidad muy peligrosa y muy triste que nos preocupa a todos los uruguayos, porque es sin duda el principal responsable. Hemos vivido prosperidad económica en teoría, hemos tenido mayores ingresos, hemos tenido todo, pero tenemos la inseguridad y la violencia más grande de la historia. Y además, el subsecretario del Interior se anima a decir que no denunciar los hechos o no ir a declarar son actitudes mafiosas. Eso a raíz de los hechos de violencia de los que fue víctima Rampla, ¿no? Rampla. Cuando una testigo que se animó a declarar y debía tener una custodia, no la tuvo y le pegaron un tiro en la cabeza. O sea, la pérdida de referencias en este gobierno sobre estos temas, la falta de sensibilidad es tremenda y esto se está reflejando en lo que vivimos todos los días. Ahora la situación es como la simétrica de la que relaté hace un rato. Mientras hablaba Carlos, a su lado Fernando ponía cara rara. No, cara de aprobación me pareció a mí. No, yo creo que es un error grave descontextualizar lo que está pasando en el Uruguay con lo que pasa en todo el mundo occidental, por lo menos. Hay zonas del mundo que no conozco, pero no conozco sus datos, pero si uno ve todas las mediciones y todos los estudios y todos los análisis y todas las problemáticas referidas a la violencia en las sociedades, se va a encontrar con situaciones muy notorias. Por ejemplo, América Latina es el territorio, la zona del mundo que es más violento. Es más violento incluso que la zona de Medio Oriente. En cantidad de muertes, en cantidad de armas, es probable que ahora baje un poco por la disolución real del conflicto en Colombia, pero es la zona más violenta del planeta, primer punto. Segundo punto, el porcentaje de homicidios por cada 100.000 habitantes en América es no solo el más alto del mundo, sino que es realmente escalofriante, con países que tienen hasta 100 muertos cada 100.000 habitantes. Bueno, Uruguay tiene alrededor de 8
homicidios cada 100.000 habitantes, lo cual lo ubica en un promedio internacional que, más allá de que nos resulte terrible, es lo que ocurre en muchísimas sociedades, no solamente del tercer mundo, sino también del primer mundo. Y el otro elemento que a mí me parece que es importante para contextualizar es ver lo que pasa en los países más cercanos a nosotros, culturalmente y geográficamente, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Bolivia, lo que pasa bueno, no hablemos de Venezuela, México, pero hay una problemática que no es solamente nacional, que no es solamente regional, que es mundial. Hay muchísimos estudios al respecto, y me parece que ver esto desde la óptica de un país que vivía en una especie de placidez bucólica hace 40 o 50 años es desconocer una realidad. Enseguida, Antonio, pero antes, Raúl, uno de nuestros oyentes, que dice: creo que estas informaciones no es bueno que trasciendan. De hecho, se termina promocionando a los delincuentes. Yo no puedo negar de que hay fenómenos de carácter internacional, como decía Fernando, como el crimen organizado, las redes de drogas, estas organizaciones, esta especie de logias maras que se han formado, y que todo eso está pesando y que ha entrado de alguna manera en el Uruguay. Eso es un hecho innegable, ha pasado en todos los países, no solo los latinoamericanos, también ocurre en Europa, ocurre en África, es decir, no es solo de esta región. Sin embargo, en el pasado, también Uruguay estuvo cercado por países llenos de problemas con una delincuencia organizada. No hay que ir más lejos que Brasil para recordar que el primer comando de la capital o todas estas bandas organizadas en las favelas existen desde hace muchos años, muchas décadas en las cuales en Uruguay se vivía mucho más pacíficamente y el fenómeno no se trasladaba hacia aquí. O sea que, no necesariamente el hecho de que la región o algunos países de la región, sobre todo los centroamericanos, que están bastante lejos, México y los centroamericanos son los que están complicados, y Colombia, y por supuesto, y ahora Venezuela, ni que hablar, están un poco alejados de nosotros. El cono sur fue siempre un sitio diferente. El fenómeno, hay evidentemente una vinculación entre ambos fenómenos, pero de ahí a esta violencia que estamos viendo, y como bien destacaba Ramela, tiene mucho que ver con el carácter permisivo de una legislación, de la manera de aplicar la legislación. Yo no me puedo olvidar el primer ministro del Interior del Frente Amplio, José Díaz, más preocupado siempre por los victimarios que por las víctimas, ¿no? Siempre el preso era el gran problema, no, el delincuente era el gran problema, no la víctima del delincuente, y creo que eso se transmitió hacia abajo, de una filosofía de que el gobierno era mano blanda y que era tolerante. Eso creo que ya es el pecado original, e hizo mal. Y así llegamos a extremos como el actual. El extremo actual es esta que para mí es gravísimo, esta testigo que fue asesinada y que además generó algo que no debería ocurrir, que el Uruguay nunca ha visto. Es decir, el ministro del Interior peleándose con la justicia, criticando a los jueces, discutiendo mano a mano prácticamente con un juez. Es decir, el juez dijo que él no había levantado la custodia de la testigo. Sin embargo, el ministro del Interior dice de que no, de que el juez sí la dio, después no se quedó ahí en agua de borrajas, y la Suprema Corte salió a respaldar al juez y a decir no, el juez no levantó la medida. La policía dejó a esta mujer desamparada. Eso es gravísimo, me parece que es un hecho cardinal, porque poquitos días después ocurrió el episodio de Rampla y los testigos se negaron a concurrir, o mejor dicho, había 30 testigos, 30, y ninguno habló, y entonces salió el subsecretario a decir que son cobardes o que no cumplen con su deber. No, el primer deber es el de la policía, y la policía debe custodiar a una testigo. Si el Uruguay entero contempla como una testigo de buena voluntad que presenció un crimen en una fiesta familiar, le pegan un tiro en la cabeza y le dicen esto es por alcahueta, como le dijeron, bueno, la gente dice, aquí no hay ninguna garantía, yo no declaro como testigo en ninguna causa penal. ¿No? Bueno, hay varios mensajes contestándole a Fernando por su planteo. Todo se resume más o menos en la misma frase. ¿Qué es entonces? ¿Mal de todos, consuelo del bobo? O mal de muchos, consuelo de tontos. Sí, por eso. Con variantes viene por ahí la frase, ¿no? Mal de muchos, consuelo de tontos. No, yo no creo que mal de muchos, consuelo de tontos. Lo que yo creo sí es que hay que contextualizar, es decir, analizar las realidades fuera de contexto, las realidades sociales fuera de contexto. Me parece que es un error, porque lleva a conclusiones equivocadas. Sigamos. Esteban. Cada vez que suceda cualquier tipo de episodios de inseguridad, inclusive episodios como de amenazas, etcétera, inclusive episodios muy discutibles, que yo no voy a entrar en sus detalles,
El discurso típico y el discurso tradicional que vamos a escuchar, muy bien sintetizado, muy bien armado, si es posible con frases de Mujica, que parece ser un convidado de piedra incluso en estas cosas, es Mujica? El discurso de Mujica número 1. Es el discurso que hizo Ramela. Es un discurso que yo lo vengo escuchando desde hace 5 años, permanente, sistemático, etc. Está en todo su derecho, es una visión de la sociedad, es una visión de la realidad, puede hacerlo con contexto, sin contexto. Yo lo asumo que ese es el discurso típico de una visión. Yo voy a decir, para empezar así la respuesta, si hoy gobernara la oposición en esos temas, no había grandes cambios, o posiblemente estaríamos peor. Ahora, ¿qué pasa? Del otro lado también, yo no hablo del contexto internacional, hablemos de los datos nacionales. Somos el país de América Latina que tiene más presos por habitante, pero por lejos. No nos supera, creo que el único que nos supera es Cuba. Somos el país de América Latina con más presos. Por los presos políticos de Cuba. No es por los presos políticos. Ya sabía que ibas a decir eso, pero no es. Presos por delitos. Segunda cosa, somos el país de América Latina que tiene más policías por habitante. En el lado uruguayo del Chuy hay 60 policías, tiene 10.000 habitantes. En el lado brasilero del Chuy hay 4 policías. Por lo tanto, no hay una actitud permisiva. Tercero, bueno, yo que he criticado, me he peleado con el tema de la sensación térmica porque lo considero una estupidez ponerse a discutir de la sensación térmica, quiero decir que no es una sensación térmica, que hay una reducción. Por lo menos se paró el crecimiento de los delitos principales: hurtos, rapiña y asesinato. Se contuvo. Es más, ya estamos en 8,5, estamos en 7,5 asesinatos. Para mí es una barbaridad de todas maneras. Yo creo que en el Uruguay tendríamos que tener otra situación. Ahora, también quiero decir que un fenómeno que va a existir, así como digo que no estaríamos para nada mejor si gobernara la oposición, va a existir porque tiene causas estructurales muy complejas, que se reflejan en todos lados, pero también en el Uruguay. Que aunque bajemos la masificación de los delitos son cada vez peores. ¿Por qué son cada vez peores? Porque hay un mundo del delito en determinado sector de la sociedad que vive del delito como una forma de vida natural, de todo punto de vista. Familias enteras, porque este muchacho, que amenazó, es el hermano del Betito. Vamos a decir las cosas como son, es parte de una familia, tanto preso, que manejan el delito de adentro de la cárcel y de afuera de la cárcel, y que han integrado y eso es lo que es más difícil de combatir, que vamos a tener que trabajar, yo espero que el Código de Proceso Penal no ayude solamente a hacer más rápidas las cosas, que haya menos presos sin proceso, a que mejoren los derechos. Además, yo creo que lo que hay que hacer es, y ni siquiera creo que hay que endurecer las penas, lo que hay que hacer es hacer que funcione mejor todo el sistema, en la parte de patrullaje está funcionando, etcétera, y asumir una cosa. El Uruguay tiene una situación donde hay un 10% de la población que se quedó del otro lado, era el 30, ¿no? Era el 30, llegó a ser el 39 en el año 2000. Pero que lo que se quedó del otro lado no es un problema de ingresos, no es un problema de cuánto ganan. Es un problema que una parte de ese 10% se quedó del otro lado desde el punto de vista cultural. Educación, el análisis. Educación. La educación. No, pero no solo en la educación también, absolutamente en la educación también. También en los valores morales, también en los valores de la vida. En el Uruguay, los chorros, había barrios que no afanaban, en su barrio no afanaban. Hoy, estimados amigos, no hay regla que se respete, y vos los corres con las cámaras a un lado y van para el otro, y te rompen un... Pero hablando de límites que se pasan, dice Alberto, un oyente, un individuo que hace una amenaza como esta a las autoridades, a una jueza, a una fiscal, no tiene solución. El día que salga será peor. Estoy de acuerdo. Yo quiero referirme... un desafío importante, ¿no? Estoy de acuerdo. Yo reconozco que es un fenómeno estructural y del mundo, y que en todos lados estos delitos avanzan. Pero primero no me resigno a la mediocridad del promedio, pero además está claro que Uruguay
históricamente siempre estuvo mejor que todos esos países con los cuales hoy nos queremos comparar. El otro aspecto es lo permisivo que ha sido el Frente Amplio en todo aspecto de que llegó al gobierno. Pero no por algo puntual, sino porque como toda izquierda, como todo fenómeno semisocialista, siempre han visto al delincuente, al bandido, al ladrón como un individuo pobre que no ha tenido sus oportunidades, que es una víctima. No es un misterio que para este gobierno y para estos gobiernos de izquierda importan más los derechos humanos de los delincuentes que los que estamos libres. Es una realidad. Los derechos humanos hoy de los uruguayos que caminan por la calle para trabajar y vivir dignamente están seriamente amenazados. Después vienen con todas las estadísticas con la fiebre Bonomi y nos dicen que estamos empezando a bajar los homicidios, que estamos empezando a esto otro, que estamos empezando a aquello. Después de 12 años de gobierno y de un auge económico externo y que influyó notablemente, después de 12 años empiezan a darse los resultados y los tenemos que aplaudir. Esteban habla de los presos. Es cierto que hay muchos presos, pero es una vergüenza del sistema. Las cárceles son malas y el 60% de esos presos no tiene sentencia. Y eso también es un fardo que le cae a estos gobiernos, porque no ha sabido solucionar esos temas. Ahí andamos con un código que anda penando hace 10 años y que eventualmente lo quieren prorrogar porque no lo pueden aplicar, porque el gobierno que financia fiestas extrañas y que le da plata a jardineros de ANCAP, no tiene plata para el Poder Judicial, entre otras cosas como venganza porque la Suprema Corte de Justicia ha votado muchas inconstitucionalidades. Entonces, digamos las cosas como son. Acá ha habido de parte de los gobiernos de izquierda una política permisiva, ha habido una política prescindente. El ladrón y el chorro siempre tiene una justificación. El individuo honesto que vive en su casa debe ser un bandido, por algo vive tranquilo. Los derechos humanos se han invertido. Acá vale más un ladrón que un tipo honesto. Esa es la realidad de este gobierno. Y la referencia a Mujica es de orden, porque fue el paradigma de esa filosofía. Fue el hombre que la firmó a fuego en el sentir cultural de los uruguayos. O no recordamos cuando hablaba contra los profesionales, o cuando decía que los individuos admirables eran los que trabajaban una vez por semana, y cuando se reía del esfuerzo y ataca el esfuerzo y considera que el que se supera con esfuerzo es un ambicioso y egoísta que no tiene un interés solidario. Acá hemos creado un caldo cultural negativo y lo estamos viviendo. Lamentablemente lo estamos viviendo. Justo cuando estábamos cerrando el tema. Yo soy uno de los más críticos, o por lo menos un crítico de todo lo que son las posiciones del Frente Amplio, incluso del gobierno. Escucho a Ramela y me vuelvo un oficialista fanático. Y bueno, porque en el fondo sos oficialista. Estás un poquito enojado por algunas cosas, pero sos oficialista. Escucho a Ramela, ¿sabes qué pasa? Tu discurso es tan de derecha filosóficamente. No, mi discurso es liberal. De tal manera. No es liberal. Ese total. Es el problema. No es liberal. Entonces, me parece muy listo. Bueno, los liberales también tienen sus deslices, ¿no? Sí, y reclaman pero controles, reclaman más controles y más impuestos para los productos que liberal entran por se proclama Trump. Exactamente.